Entonces, a continuación, nos van a exponer sobre la tesis Diseño e implementación de un sistema de rescate para ascensores. Escuchamos a los profesionales. Muchas gracias. El tema propuesto como tesis representaba construir un sistema de rescate para personas en caso de corte de energía en una instalación de un ascensor. ¿Qué tan comunes son los cortes de energía? Muchos de nosotros hemos sufrido o nos hemos quedado atrapados dentro de un ascensor porque se ha ido la luz, porque ha habido un bajo de tensión o problemas similares con el suministro eléctrico dentro de un edificio. Muchas de las veces conectar un ascensor al generador de emergencia no es realizado en las instalaciones para reducir costos debido al consumo energético del edificio. ¿Cuál es la importancia del proyecto? Hay dos factores clave. Mejorar la experiencia del usuario, sobre todo evitar ataques de pánico o de claustrofobia para las personas que utilizan los ascensores. Como saben, la claustrofobia es un desorden psicológico del miedo a los espacios cerrados, a quedarse encerrado en un espacio cerrado. Y además, se le da un valor agregado al producto que agrega una ventaja competitiva a los productos de ingeniería y diseño electrónico de Keiko Ascensores. Y otro aspecto importante es evitar daños al equipo. Muchas veces cuando hay un corte eléctrico, no hay personas preparadas para que ayuden a la persona que está atrapada a salir del ascensor. Entonces lo más común que se hace es llamar a bomberos, a equipos de rescate, y ellos utilizan herramientas muy pesadas y dañan mecanismos, dañan sistemas, lo cual es un problema tanto administrativo porque el dueño del edificio va a echarle la culpa al fabricante del ascensor diciendo que no, que está mal diseñado, mal instalado, que por eso tuvo que dañar a los bomberos y él no quiere pagar los daños, y lo mismo de la otra parte. Pues bien, entonces, ¿cómo crear este sistema? Para crear el sistema tenemos que hacer un análisis del sistema de control de un ascensor. Este es el diagrama en bloques del sistema de control de un ascensor. Tenemos una alimentación trifásica, tenemos un sistema de seguridades, la máquina de tracción que está operada por un variador de velocidad trifásico, una tarjeta de control electrónica y un sistema de operador de puertas. El operador de puertas está manejado por un motor trifásico que ayuda a la apertura y cierre de puertas. Pues bien, desde el inicio, la alimentación trifásica está regida por un sistema de seguridades. Este sistema de seguridades consta de contactos eléctricos y contactos mecánicos que sirven para detectar cualquier posible problema que pueda afectar a la vida de los usuarios. Está integrado por los cables del sistema integrado de frenos, un gobernador de velocidad. Este gobernador de velocidad sirve para detectar si la cabina del ascensor se está desplazando a una velocidad superior de una velocidad normal y automáticamente dispara un sistema de frenos, además de abrir el sistema de alimentación cortando la energía. Y también tenemos la seguridad de límites. Estos límites sirven para posicionar la cabina en una primera energización para tener una posición conocida. Después tenemos una tarjeta de control electrónico. La empresa Keiko Ascensores diseñó una tarjeta especial dedicada para el control de esos ascensores, la cual se encarga de controlar botoneras de cabina, botoneras de pasillo, los límites de posición y un sensor llamado RL que sirve para saber la posición de cada piso en el ducto del ascensor. A más detalle tenemos este sensor. Lamentablemente la luz no nos deja ver, pero es un sensor óptico con un objeto metálico que tapa un rayo infrarrojo. Y este objeto está colocado a nivel de cada piso y le ayuda al ascensor a saber en qué posición está. Los límites de los que hablaba. Estos límites le sirven al sistema de control del ascensor para posicionar la cabina en una posición conocida después de una primera energización. Entonces, estos límites, el ascensor tiene una secuencia de inicialización basándose en estos límites que están también fijados al ducto. Si pueden apreciar la animación, cuando se inicializa un ascensor, la cabina es desplazada
por defecto hacia abajo, hasta encontrar el primer límite. Una vez que encuentra el primer límite, el ascensor se desplaza a una velocidad muy baja hasta que este sensor infrarrojo se ha encontrado y sirve para poner una posición más precisa de la cabina. Esta baja velocidad es una velocidad de 3 Hz, es una velocidad de unos 6.25 centímetros por segundo, lo cual da una mayor precisión al sistema para el posicionamiento. ¿Listo? Luego de esto tenemos la máquina de tracción. La máquina de tracción está compuesta por un motor trifásico acoplado a un sistema reductor de velocidades y el cual lee la posición del motor con realimentación con un encoder. Este encoder arroja un tren de pulsos para conocer el número de vueltas y la posición del eje del motor. Además, el variador de velocidad realiza un control sobre el freno de la máquina. Además del frenado eléctrico, existe otra seguridad más, que es un freno mecánico que imposibilita mover la cabina del ascensor. Y por último tenemos el operador de puertas. Está también controlado con un variador de velocidad y un motor trifásico. Listo. ¿Cuáles son los requerimientos entonces para este diseño? Para el diseño necesitamos, primero, como requisito de la empresa, realizar menores modificaciones al sistema de control estándar. Después, para mover el motor en caso de falta de energía, necesitamos una fuente alternativa de energía. Necesitamos además un sistema de transferencia de energía que sea capaz de detectar si ha habido un corte de energía para movernos al sistema a la fuente alternativa de energía, y que sea capaz de detectar una falta real de energía, porque muchas de las veces el dueño del edificio desconecta el ascensor porque no desea que lo utilicen los usuarios, o porque el equipo de mantenimiento desenergiza el ascensor para realizar pruebas y correcciones. Y además necesitamos un sistema de control. Listo. Para realizar las pruebas, aquí se muestran los datos del equipo donde se instaló esto. Tenemos que el ascensor tiene una capacidad de carga de 550 kilogramos, es decir, para 8 usuarios, y desplazar la cabina a una velocidad máxima de 1 metro en 3 segundos. Tenemos una alimentación trifásica de 220 voltios, un motor de 5.5 kilovatios y un variador de velocidad que lo gobierna de 7.5 kilovatios. Existe una serie de para el lo mismo, para el operador de puertas, el motor que lo controla es un motor trifásico de 220 voltios de medio HP y se tiene un variador que lo controla de 0.4 kilovatios con una entrada bifásica. Vamos a ver eso más adelante. Para las pruebas, se movió la cabina a plena carga, tanto para arriba como para abajo, y se obtuvo este resultado conectando un sistema de adquisición de datos al transmisor de corriente que tiene el variador de velocidad. Esta es la potencia de entrada del variador en un rango de 20 segundos. Y se tiene una potencia pico requerida de 1.4 kilovatios. Se obtuvo estos datos cuando se movilizaba la cabina a la velocidad de 3 Hz, es decir, de 6.25 centímetros por segundo. ¿Por qué operar a esta velocidad y no operar a una velocidad mayor? Porque si opero a una velocidad mayor voy a necesitar más potencia y por lo tanto voy a necesitar que la fuente alternativa sea una potencia superior, lo cual encarece el sistema. ¿Listo? ¿Cómo se selecciona el UPS? Como vemos en el diagrama, el sistema funciona con una alimentación trifásica, entonces sería lógico pensar que utilizaríamos una entrada trifásica, una fuente alternativa trifásica, pero los fabricantes tienen UPS desde los 10 kilovatios, desde los 10 kVA con salida trifásica. Entonces, comprar un UPS de esas características es una inversión muy grande, lo cual encarece todo el sistema. Así que se analizó la posibilidad de utilizar un UPS monofásico a 220 voltios que opere todo el sistema, para lo cual se hace el análisis. Tanto como el sistema de control electrónico, la tarjeta de control, como el control del freno y el operador de puertas están conectados únicamente a las dos primeras fases, dejando libre a la fase L3 a la fase T. Entonces podríamos conectar la fuente alternativa entre la fase L1 y L2.
¿Qué recomienda el fabricante para controlar un motor, para conectar una fuente monofásica a un variador de velocidad? El fabricante recomienda que si se va a conectar se va a utilizar una fuente monofásica con un variador trifásico, se sobredimensione el variador de velocidad, se sobredimensione al doble de la capacidad. ¿Por qué? Al interior de un variador de velocidad, la entrada es rectificada con un puente de diodos. Si la entrada es trifásica, tenemos una corriente de X amperios, pero si la entrada es monofásica, es decir, se conecta la entrada entre solo dos fases, los diodos verían una corriente con una relación de raíz de 3, aproximadamente 1.73 veces la corriente nominal, la corriente que verían los diodos si se conectaron a entrada trifásica. Si se operara de esta forma, si se conectara una entrada monofásica al variador trifásico, este puente de diodos se destruiría, por lo cual los fabricantes recomiendan que se sobredimensione al doble. Y el segundo aspecto es que un variador de velocidad del doble de la capacidad del motor que va a operar en estas condiciones tiene un capacitor en el bus DC mucho más grande, lo cual reduce el rizado en la línea DC del bus del variador de velocidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que recomiendan los fabricantes entonces? El fabricante, en este caso los variadores que utilizan la empresa son Hitachi, recomienda conectar la fuente monofásica entre la línea L1 y L3 y colocar un puente opcional entre L2 y L3. Y aquí está la característica, que se multiplique por 2 la capacidad de corriente del variador de velocidad. Como vimos en las hojas anteriores, el variador utilizado es un variador de 7.5 kilovatios y la potencia máxima que va a ser necesaria para movilizar la cabina a baja velocidad es de 1.4 kilovatios, lo cual cumple y excede esta recomendación. Entonces, por esta parte es factible utilizar el UPS. ¿Por qué recomiendan conectar los fabricantes entre las dos fases L1 y L3? Porque el sistema de control interno, el circuito de control del variador de velocidad está justamente conectado a estas dos líneas, a L1 y L3. Entonces, podemos utilizar un UPS monofásico, pero la decisión es comprar un UPS o armar uno. Tenemos la estructura de un UPS en la figura, un UPS interactivo. ¿Cómo funciona un UPS interactivo? Tiene un interruptor de transferencia conectado a un inversor DC-AC y su salida conectada a la carga. Y este inversor también carga la batería. Aquí hay un diagrama esquemático. Cuando está en operación normal, la carga está conectada a la fuente de alimentación, que estaría conectada en paralelo. Pero cuando hay una falta de energía, la fuente de alimentación es desconectada y este puente H genera una onda cuadrada, lo cual alimenta este transformador y alimenta la carga. Listo. Se hizo el análisis, el dimensionamiento de los componentes y se llegó a un costo de un UPS, del diseño y construcción del UPS de casi $2.000. Comparando con un UPS comercial de similares características, un UPS comercial está en $455. Entonces, el análisis económico demuestra que es mejor comprar el UPS para este diseño. ¿Por qué no diseñarlo? ¿Por qué no construirlo y diseñarlo? Simplemente porque el cliente, al ver un costo más elevado del sistema, no le va a gustar el precio. Bueno, se compró un UPS de 2200 voltamperios, 2.2 kVA, pero generalmente los fabricantes ponen un factor de potencia de 0.7. Los UPS, es decir, haciendo el cálculo, salen 1600 vatios. Listo, y esta es la característica de carga del UPS. Tiempo de descarga versus la carga que se le conecta. Listo. Después tenemos que detectar, ya tenemos la parte del UPS, después tenemos que diseñar un sistema que detecte de forma real si se ha ido la energía o si se le ha apagado
deliberadamente. Entonces, tenemos los requerimientos de este sistema. El sistema tiene que detectar y activar el sistema cuando hubo una pérdida de la alimentación trifásica o cuando hubo una pérdida de fase, más no por desconexión por mantenimiento bloqueo o no por desconexión de emergencia. Las normas piden que los ascensores tengan un botón para equipos de rescate, para bomberos. Los bomberos activan este botón y el ascensor queda deshabilitado, entonces eso tiene que discriminar el sistema. Este es el cableado original. El cableado original constaba como parte de las seguridades con un detector de fase conectado después de un breaker principal. Este breaker principal es usado por el equipo de mantenimiento de ascensores para desconectar el equipo y hacer pruebas, modificaciones del sistema. Lo que se decidió es mover en la posición de este detector de fase y utilizar este contacto del detector de fase para el circuito de control del sistema de rescate. Esto logra que, aunque se desconecte el breaker en el cuarto de máquinas, el sistema no detecte una falta de energía, lo cual es lo que se requiere. En cambio, si hay una pérdida trifásica o pérdida de una de las fases, el detector de fase enviará una señal indicándole al sistema que tiene que actuar. ¿Listo? Después tenemos la conmutación a UPS. Diseñamos un sistema para conectar en paralelo y a la vez introducir el cortocircuito que recomienda el fabricante entre las líneas de L2 y L3 cuando se emite en una fuente monofásica. Controlado por dos relés, es algo bastante sencillo. Y obviamente una de las seguridades intrínsecas es conectar hacer interbloqueo mutuo entre los dos relés y ayudarse en un contacto de la tarjeta de control para activar el sistema. Listo. ¿Cómo es la lógica de control? La lógica de control normal pide que cuando se energice el sistema, la cabina se mueva a una determinada velocidad hacia abajo hasta encontrar uno de los límites. Y luego de encontrar uno de los límites, comienza a desplazarse a una baja velocidad de 3 Hz hasta que el sensor de piso sea activado. Esto es lo que se utiliza, esta parte de la secuencia de inicialización es lo que se utiliza. Se tiene que, el sistema va a ser incrustado en esta parte, va a engañar al sistema de control original para no incluir ninguna modificación en el software ni nada por el estilo, para facilitar la instalación de este sistema. Otra vez, tenemos la animación para aclarar este concepto. Cuando el sistema se inicializa, la cabina es movilizada hacia abajo hasta encontrar uno de los límites de posicionamiento. Cuando encuentra uno de los límites de posicionamiento, la cabina cambia de velocidad a esta baja velocidad, 3 Hz, hasta que encuentra este indicador de piso, llamado banderol. Cuando encuentra este indicador de piso, el control asume que ya está nivelado en el piso más bajo y abre las puertas. Entonces lo que se va a utilizar es justamente este contacto del límite de los límites de posicionamiento para engañar al sistema, enviarle una falsa señal y que actúe como nosotros queremos. Entonces, ¿qué debe tener el programa de control? El programa de control se escogió un microcontrolador que tenga una rutina de espera, que esté continuamente censando que se cumplan las condiciones para el inicio de la secuencia de rescate, y además tiene un sistema de programación vía serial para modificar parámetros. ¿Qué parámetros se modifican? Se modifican los tiempos de espera. En algunas instalaciones se tiene conexiones de generador, entonces se da una ventana generalmente de 10 segundos para esperar que el generador entre al funcionamiento. Si el generador no entra, el sistema se activa. También se puso como algo opcional la medición de la potencia del UPS, de la potencia de la entrada al variador de velocidad. Se tiene la lectura del transmisor de corriente de 420 mA, se la lee con la tarjeta para saber si el variador de velocidad está consumiendo más de una potencia específica. Si está consumiendo más de una potencia específica, se detiene el sistema y se cambia el sentido de giro, asumiendo que cambiando el sentido de giro, la potencia de consumo va a ser menor. Es decir, si iba a rescatar, a dejar a la persona en el piso de abajo, pero no físicamente el consumo es mayor, se puede dejar a la persona en el piso de arriba, porque se la cadena se arriba.
Entonces, ¿cuáles son los requerimientos en hardware? Se necesitaba salidas para modificar la lectura de estos límites, se necesitaba una salida para controlar el tablero de transferencia de energía del UPS, y se necesita también salidas para resetear la tarjeta de CPU. Cuando hay un corte de energía, para hacer las modificaciones y hacer que el sistema entre en secuencia de inicialización, es necesario hacer un reset del sistema para que el sistema entre en modo de inicialización. Y además se tiene entradas para la lectura del sensor de pisos, entradas para el contacto de FATA, para el detector de FATA de red, y además entradas de alimentación. Se diseñó el hardware, una placa bastante sencilla, justamente con estos controles y un microcontrolador ATmega 8. El éxito del proyecto consistía en mejorar los costos de este sistema para que el cliente se sienta motivado a comprar. Se consiguió con todo este análisis que se hizo, y el costo de todo el sistema implementado es aproximadamente de $1.500. Si no se hubiera hecho estos análisis, nos hubiera tocado comprar un UPS sobredimensionado trifásico, además de modificar el sistema de control de Keiko Ascensores, lo cual es inconveniente porque además de las modificaciones y el cuidado especial que se debe tener con ciertos modelos que tienen este sistema, es entrenar nuevamente al personal de mantenimiento, y es algo bastante complejo. Entonces, el propósito y el gol y la meta del proyecto fueron logrados. ¿Hay alguna pregunta? ¿Los implementadores? Sí, de hecho está funcionando en el edificio de medios públicos donde funciona Ecuador TV, un requerimiento del cliente. Ellos tienen este sistema en sus dos ascensores. Ya nos han reportado que ha funcionado 4 o 5 veces sin ningún problema. ¿Hay alguna otra pregunta? A continuación, Carlos Espinosa va a hablar un poco más sobre los sistemas de control, la integración del variador a la red y el ruido de la. Bueno, nuestra empresa se dedica a lo que es de ascensores. Nosotros somos una empresa que diseñamos el control del ascensor. Hemos hecho algunos diseños de partes adicionales, displays, botoneras, incluso como parte de tesis mismo aquí de la Politécnica hemos realizado algunas tesis. Dentro de esas tesis está la de César. Hemos hecho un sistema también de control duplex, hemos hecho un sistema de displays, y la tarjeta de control del ascensor la hemos elaborado localmente. Nosotros estamos ya en la versión 4.2, es un equipo que está bastante probado. Para que ustedes tengan una referencia, nuestra empresa ya tiene más de 200 equipos a nivel nacional, o sea, es un control que está bastante maduro, funciona bastante bien. Y un poco lo que les quería comentar del diseño y de la parte práctica, por decirlo así, de este tipo de proyectos, es un poco lo que les quería comentar esta vez. Muchas veces cuando uno se arma en el proto y tantas cosas, las cosas le funcionan, pero cuando ya se va a la vida real, digamos, y a la práctica, no funciona. Que no salta la protección, que no lee como uno se espera, que entra el contactor y el micro se cuelga o se apaga, y muchas de esas cosas suceden. Entonces, en los sistemas que nosotros manejamos, es un poco el tema que hay que tenerle bastante cuidado en el diseño. Otra cosa que cuando uno se está de estudiante, muchas veces se emociona y piensa que mientras más complicado sea, o que entre el microprocesador que vea tenga más bits y sea más rápido, va a ser mejor. Y no necesariamente es eso. Muchas veces uno también dice, no, pero yo soy ingeniero electrónico y puedo diseñar lo que sea. A mí me ponen un UPS facilito. O sea, diseñar un UPS facilito, es fácil. Toma su tiempo, pero es fácil. Para eso hemos estudiado. Pero ya en la vida real y en la vida práctica hay que analizar muchas cosas. Entonces, en esta tesis, no necesariamente el tiempo que nos demoramos en hacer la placa o el programa fue lo que más nos demoró, sino más bien en buscar la mejor solución, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros, el momento que tenemos que alimentar un motor trifásico, lo primero que se nos viene a la cabeza es un UPS trifásico, pero tenemos que ver el mercado que nos ofrece. Un UPS trifásico están desde los 10 kW, estamos hablando más o menos de 10 a 12 mil dólares. Entonces los costos se dispararían, estamos hablando de la tercera parte del costo del ascensor.
y no tiene sentido hacer esa inversión. Para ese costo, con $14.000 compra una planta eléctrica, ¿sí? Entonces todas esas cosas son las que hay que empezar a analizar para cuando uno ya se va a meter a hacer un producto comercial. Otra cosa que es importante que siempre tomen en cuenta es que ustedes se rijan a normas. Cuando vayan a diseñar algo que ustedes lo quieran comercializar o quieran hacerlo de uso público, siempre básense en las normas. Las normas lo único que son es un montón de gente que ya ha trabajado años en algo, se ha puesto a discutir de un tema que ustedes capaz están poniéndose a discutir. Porque ustedes a veces dicen, ¿y ahora esto cómo será? Le pondremos así, le pondremos así, haremos esto, no haremos esto, y si pasa esto, y si no pasa esto. Muchas veces uno se emociona y se empieza a hacer un sistema o un diseño que sea infalible, y no necesariamente es la mejor solución. Los sistemas siempre se diseñan con una matriz de riesgo aceptable. ¿Qué quiere decir un riesgo aceptable? O sea, yo no puedo hacer un sistema que nunca falle porque primero sería redundante. Si yo quiero hacer un sistema muy fiable, tengo que hacerlo redundante, y eso implica que encarece los costos. Y ahí hay otro riesgo: mientras más elementos tienen ustedes, más elementos meten, más redundancia meten, tienen más posibles puntos de falla. Entonces hay muchas cosas que cuando uno se sale a diseñar se emociona, y eso es lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, en este tema de tesis, y cuando la gente ha trabajado con nosotros, lo que primero que le hacemos que haga es que analice bien las cosas, que no se aferre a una idea. Sí, hay que plantearse muchas ideas, muchas alternativas, aunque parezcan locas, porque a veces esa es la que funciona, ¿sí? Entonces, con César lo primero que hicimos fue analizar cuánto consume el ascensor, porque el motor normal es de 7.5 kilovatios. Entonces, bueno, si es que nosotros lo vamos a hacer mover, se queda una persona atrapada, no necesitamos que salga enseguida, o sea, que el ascensor se mueva a su velocidad nominal. Necesitamos que se mueva a una velocidad razonable para que la persona pueda salir, ¿sí? Y además analizamos que dentro de la secuencia del ascensor, dentro del programa normal del ascensor, existe ese tipo de movimiento, que cuando el ascensor se inicializa, busca el piso más cercano y lo hace a una velocidad lenta, que son 3 Hz. Entonces, de esa forma hicimos las mediciones y nos damos cuenta que necesitamos 1.6 kilovatios para mover el ascensor. Eso nos hace que nosotros bajemos el dimensionamiento del UPS. Después de eso también tenemos que ver que si esa parte de nosotros usar solamente 220 nos hace compatibles con el sistema de control, ¿sí? Entonces todas esas cosas son las que hay que analizar. Cuando ustedes se toman su tiempo analizando, nosotros creo que César se demoró 3 o 4 meses más bien en el análisis, en saber cuál es el problema, porque si nosotros sabemos bien el problema podemos dar una buena solución, ¿sí? Entonces todas esas cosas fueron analizadas y fueron las que se tomaron en cuenta. Cuando ustedes también, muchas veces cuando llegan a programar, quieren usar el micro con 10, 12, 14 bits de conversor análogo digital y tantas cosas, y si ustedes tienen 5 voltios divididos para 14 bits, el ruido de la fuente es mucho mayor que lo que ustedes van a medir, ¿sí? Entonces hay que ir en nuestra rama de control, principalmente los sistemas de medición y los sistemas no responden tan rápido para el tiempo del microprocesador. Por ejemplo, en esta tarjeta, el control, cuando nosotros mandamos a cerrar un contacto y un relé, estamos usando una almera de 8 bits. Mientras más lento, mejor. ¿Por qué? Porque yo mando a cerrar un relé y verifico si el relé se ha cerrado. Físicamente el relé, nosotros lo hemos medido con un osciloscopio, físicamente los relés estándar se cierran entre 20 y 30 milisegundos, o sea, mecánicamente el contactor se cierra en 30 milisegundos. Y tienen un microprocesador que una instrucción le hace en nanosegundos. Si ustedes quieren, mandan a cerrar ese relé y después quieren leerlo, les toca hacer unos lazos inmensos de retardos. Eso por una parte. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta en los diseños ya para que les funcionen cuando están en el proto y van a implementarlo, son las mallas de tierra. Cuando hagan sus placas siempre pongan mallas de tierra en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de abajo yo les recomiendo que hagan tipo coco, o sea, un cuadriculado, porque si no cuando sueldan les toca calentar todo el área, entonces los coquitos evitan que se caliente toda la placa. En todos los integrados, lo más cerca posible de BCC y tierra pongan un condensador de 10 nanos, así de cajón, porque si no, eso evita que cualquier ruidito les haga que se cuelgue el micro, ¿no?
Tomen en cuenta los tiempos de actuación de lo que ustedes van a medir, el tiempo de si es que van a cerrar un relé, si es que van a leer un botón. Cuando alguien aplasta un botón no es inmediato la respuesta y todas esas cosas. Entonces, eso es en sí un poco lo que quería comentarles del diseño, que no necesariamente tienen que lanzarse y aferrarse a una idea, sino más bien analicen bien el problema y vean otras alternativas, vean lo que otra gente ha hecho y consulten las normas. Eso es lo que un poco les quería comentar.